Y ya estamos en vivo. Ya, buenas tardes a todo el público presente. Yo soy Shizuo Higuchi, vicepresidente del Semillero de Investigación y Progreso de la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que el día de hoy nos complace en presentar al ingeniero Milano Trejo, que perteneciente al Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que el día de hoy nos expondrá con su ponencia titulada Los sonidos del pasado. Sin más que agregar, doy paso a nuestro estimado ponente. Muchas gracias, Shizuo. Gracias a todos los asistentes a este evento tan bien organizado. Quisiera presentar mi saludo respetuoso desde la ciudad de Lima, donde desarrollamos nuestra labor profesional, ¿no? Como bien dijo Shizuo, formo parte del equipo profesional del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre. Desde hace ya 30 años. Llegué al museo el año 1990. Han pasado 30 años de una experiencia muy interesante vinculado laboralmente al mundo de la arqueología, siendo mi formación, como lo dijo Shizuo, la de ingeniero, porque soy ingeniero pesquero. Mi formación me dio la posibilidad de prepararme, capacitarme en la ciencia exacta. La música es una ciencia exacta, ustedes también lo saben, ¿no? Los tiempos, el ritmo, bueno, todo aquello que tiene que ver con exactitud, ¿no? Es la música. Los números son también exactos. Entonces, mi llegada al museo se da por una circunstancia muy especial. El año 90, el museo se estaba haciendo de personal y buscaban profesionales en distintas disciplinas, porque la arqueología, como las distintas ramas de la ciencia, si bien son independientes en cuanto a su formación, pues para lograr resultados completos se necesita el trabajo interdisciplinario. Buscaban en esa época un especialista en flora y fauna marina. Yo soy pesquero, vinculado a la biología marina, porque los vestigios que han dejado nuestros ancestros, desde épocas prehispánicas obviamente, son de distintos orígenes, entre los que también se encuentra obviamente el origen marino, ¿no? Entonces, tanto la fauna como la flora marina también fue potenciada por nuestros ancestros. De ese modo es como yo llego al museo y además de hacer mi trabajo vinculado básicamente a este panorama que les he contado, ¿no? el vinculado al mar. Otra de mis motivaciones se encontró también de repente ahí muy bien apreciada, ¿no? Desde la época universitaria yo me había acercado a la música andina, a la música folclórica. Yo he sido universitario a fines de la década de los 70, ¿no? y principios de los 80. Entonces, la música andina en esa época pues era muy vinculada al movimiento estudiantil, etc. Formé parte en esa época de un grupo de zampoñas, un grupo de sicuris en Lima, en la ciudad de Lima, llamado Espíritu Sicuri, que fue formado por el maestro, el yatiri aymara, Alfredo Curasi Cayo, ¿no? Él ya nos dejó hace algunos años atrás, pero tuvo la visión de enseñarnos todo lo vinculado a el uso adecuado del siku, de la zampoña, ¿no? Como él lo hacía en su pueblo, en su tierra que es la provincia de Moo, al norte del lago Titicaca. Nosotros en Lima aprendimos a tocar, ¿no? Como él nos enseñó, y con el respeto adecuado, debido a las tradiciones. Y cuando voy a trabajar al museo me encuentro con una colección interesante que no sabía yo que existía, referida a instrumentos musicales, artefactos sonoros. ¿Qué ocurre? Nuestros antepasados también tuvieron la habilidad de la música. Eso no es solo de ahora, eso lo entendemos también. Sin embargo, no es muy conocido que en los museos, además de las
piezas que nosotros podemos observar cada vez que visitamos una de estas instituciones referidas a arqueología, como los, por ejemplo, ¿no? Famosos textiles tan apreciados de la arqueología peruana, principalmente los de origen Paracas, ¿no? Por ejemplo, o la cerámica tan fina, Moche, ¿no? La orfebrería Chimú, etcétera, ¿no? También la música tuvo su espacio a través de los artefactos sonoros que nuestros ancestros idearon, crearon, recrearon para ser usados en distinto tipo de eventos. Entonces, cuando llego al museo, me doy cuenta que esta habilidad había sido muy valorada y potenciada por nuestros antepasados. En el paso de los años, mi estancia en el museo se hizo también, de alguna manera, atraída por el mundo del sonido. Entonces, bajo la dirección de uno de los directores más recordados tal vez de la institución, el doctor Fernando Rosas Moscoso, se ideó un proyecto para elaborar un maletín educativo destinado a escolares. Entonces, el año 1995 se trabajó este maletín y conocedores de mi cercanía a la música, además mi atracción por este mundo de sonido que había comenzado a conocer yo en el museo, el director confió en mi persona la responsabilidad de elaborar este maletín, ¿no? Destinado a niños. También se propuso la producción de un maletín dedicado a la agricultura y otro a la cerámica. Entonces, el tercero era el de música, el que me encomendaron a mí. Y de este modo surgió quizás la primera experiencia de las últimas décadas referida a este tema, ¿no? Los instrumentos musicales arqueológicos del Perú. Trabajamos obviamente con réplicas porque, perdón, este maletín que se creó era una especie de mochila, iba a ir a los colegios de las zonas más deprimidas del entorno de Lima, de la ciudad de Lima. Entonces los profesores iban a capacitarse en el uso del maletín, lo llevaban a sus colegios, lo mostraban a sus alumnos, lo devolvían para que continuara luego recorriendo la ciudad, ¿no? En sus anillos, o en sus conos, mejor dicho, norte, sur, este, etc. Y el maletín estaba compuesto por réplicas de artefactos sonoros, ¿no? Básicamente en cerámica. Había una réplica de una antaranasca, ustedes conocen ese material, saben a qué me refiero. Había la réplica de una ocarina inca o una flauta traversa inca en cerámica también, un pequeño tambor Nazca, ¿no? La tableta Nazca que más adelante vamos a verla en una diapositiva, ¿no? Y habían instrumentos musicales de uso actual, ¿no? Como quenas en caña, sicus en caña, chacchas, perdón, o sonajeros también, ¿no? Y tinja, ¿no? También la tinja estaba presente, para mostrar la continuidad desde el pasado hacia el presente, ¿no? Y la evolución, o más bien decir la adaptación, la misma idea del instrumento en el tiempo actual. Ese maletín iba acompañado de un cassette. En esa época habían cassettes, ni siquiera habían todavía los CDs, se habían popularizado aquí, en el que se hizo un registro de más de 20 artefactos sonoros e instrumentos musicales de la colección del museo. Esta producción se hizo en un estudio en el distrito de La Victoria, en Balconcillo, el estudio Amigos, y permitió, como les decía, registrar la voz de más de 20 instrumentos de la colección de instrumentos musicales del Museo de Arqueología Pueblo Libre. Ideamos un guión en el que cada instrumento, cuando se escuchaba su sonido, porque todavía muchos de los artefactos que tenemos, artefactos sonoros que tenemos en los museos, tienen esa capacidad, ¿no?, de producir sonido. Sonaba, se dejaba oír el sonido, la voz, pónganse como ejemplo la voz de una quena de hueso, de chincha, ¿no? Entonces la quena sonaba, se podía apreciar la afinación, y una voz en off de un narrador se describía, ¿no? Decía, bueno, soy la quena chincha, que estuve pues dando mi voz, mi sonido a mi pueblo en el año determinado tal, ¿no? Y me produjeron, me fabricaron a partir de la tibia, de la extremidad de un camélido que corría por
las pampas en aquella época, ¿no? Y así con cada uno de los 20 instrumentos que se registraron en esta producción de audio. En el lado, bueno, los cassettes tenían dos lados también, como los discos de vinilo antiguos. En el lado 2 había un cuento musicalizado en el que también nosotros más o menos hacíamos una propuesta, obviamente ficticia, de cómo podían haberse originado los instrumentos o artefactos sonoros a partir de la naturaleza, ¿no? Y cómo el hombre comenzó a trabajar, ¿no? De los sonidos, recogiendo lo que escuchaba en la naturaleza. Esa fue la primera experiencia referida, pues, al tema que estamos tratando ahora, al menos en lo que respecta a mi persona, ¿no? Hablo del año 95, 96. Luego de eso, ya la motivación era más grande y se propuso hacer una base de datos en el museo, referida específicamente a todos los objetos que tuviesen la capacidad de producir sonido a voluntad del ejecutante. Entonces, me dieron la responsabilidad nuevamente de visitar cada una de las colecciones que hay dentro del museo. Estamos organizados de acuerdo a colecciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos alrededor de 6, ¿no? La colección de metal, la colección de textil, la colección de lítico, la colección de material orgánico, la colección de antropología física, la colección de cerámica, ¿no? Y bueno, la colección de textil ya la mencioné, creo, también, ¿no? Y hay también una colección de historia, ¿ya? Porque el museo nuestro es el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Entonces, en cada uno de estos museos hicimos la búsqueda adecuada y encontramos artefactos sonoros, instrumentos musicales de acuerdo a nuestra observación, ¿no? En las colecciones de cerámica, en las colecciones de metal y en la colección de material orgánico, en esas 3 colecciones. Entonces tenemos ya una idea de cuáles son, cuáles fueron las materias primas que utilizaron nuestros ancestros para fabricar sus artefactos sonoros. Obviamente el metal, la cerámica y el material orgánico. En el material orgánico sí el asunto es más complejo porque el material orgánico, de acuerdo a la concepción que nosotros tenemos en el museo, es todo aquello que fue transformado por el hombre para su uso a partir de algo que recuperó de la naturaleza. O sea, en material orgánico tenemos madera, tenemos caña, tenemos hueso, tenemos mates, tenemos plumas, tenemos piel, tenemos conchas marinas, etcétera. Por ahí se me escapa alguna más. Y básicamente en cada uno de los elementos que les he mencionado, en las materias primas que les he mencionado en material orgánico, habían también artefactos sonoros producidos por nuestros antepasados. Hicimos la búsqueda, como les digo, en estas 3 colecciones que nosotros ubicamos, determinamos, y llegamos a reunir en una base de datos cerca de 2.000 objetos, ¿no? 2.000 objetos usados por el antiguo hombre peruano para producir sonido. El mayor volumen está en la colección de cerámica. Cerca de 1.200 piezas de esta colección, que es inmensa, o sea, son en total cerca de 200.000 objetos que se custodian en esta colección. Bueno, 1.200 de estas 200.000 piezas eran dedicadas al sonido, o sea, estaban orientadas hacia la producción de sonido. Eran instrumentos o artefactos sonoros. Habían 400 objetos también en metales y otros 400 aproximadamente en material orgánico, ¿no? En toda esta gama que ya les dije, desde la madera hasta la piel, el hueso, etcétera, ¿no? Ya, todo eso lo reunimos en una base de datos. Y ya en el año 2003 tuvimos la buena fortuna, la dicha, ¿no?, de comenzar un proyecto del que ustedes ya han oído hablar cuando Carlos Mancilla, el musicólogo Carlos Mancilla, ha tratado el tema con ustedes. Se forjó en el museo, en colaboración con la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, se forjó el proyecto Guayaquepa, ¿no? Guayaquepa es el nombre quechua de la trompeta o bocina que se fabrica a partir del caracol marino. Entonces, el pututo, ¿ya?, el sinónimo es Guayaquepa. El nombre pututo en apariencia viene de una voz caribe, ¿ya?, donde también utilizan el caracol como bocina, como lo hacen también nuestros hombres de campo en el Cusco, por ejemplo, ¿no?, en la zona andina, ¿no?, para distintos eventos. Y la idea de ponerle Guayaquepa al proyecto fue precisamente por
el uso, ¿no?, que se le daba a este artefacto sonoro, a esta trompeta, a esta bocina, en época prehispánica. Por su potente voz, básicamente, era fácil escuchar a distancia, ¿no?, el sonido del pututo. Entonces, la idea nuestra, la intención era que a través del proyecto Guayaquepa se convocara también a la comunidad interesada a tomar conocimiento de la habilidad de nuestros antepasados en lo que respecta a sonido, a música, ¿no?, a partir de los artefactos que ellos mismos nos habían dejado en el tiempo. Y este proyecto se gesta por el punche, la fuerza, ¿no?, de nuestra amiga, ya desaparecida lamentablemente, Chalena Vázquez Rodríguez, ¿no? Ella en esa época era directora de investigaciones en la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, y los dos trabajamos en la posibilidad del convenio, y ella logró también sustentarlo de manera adecuada ante las autoridades en esa época, el Instituto Nacional de Cultura, hoy es el Ministerio de Cultura a partir del año 2010, ¿no?, pero antes era el Instituto Nacional de Cultura, INC. Y se firmó el convenio a mediados en agosto del 2003, ¿no? El 2004 se logró montar un estudio de grabación de audio en un espacio que nos dieron dentro de las instalaciones del Museo de Arqueología, el Pueblo Libre, y nosotros en ese estudio hicimos el trabajo de registro que aún se encuentra inédito, ¿no?, pero permitió trabajar con la colección de artefactos sonoros del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú de una manera muy interesante. Justamente, volviendo al tema del trabajo interdisciplinario, vinculamos la arqueología con la musicología, ¿no? Como el proyecto básicamente se refiere a la investigación científica y a la experimentación artística, también era necesario, además de los especialistas, de los profesionales, tener artesanos para la etapa de replicado que iba a permitir la experimentación artística. Porque si bien algunos de los originales, como les mencionaba, que tenemos en nuestra colección arqueológica, pueden todavía darnos su voz, su sonido, no es apropiado estarlos tañendo, tocando con frecuencia, ¿no? De repente, en esta ocasión especial que nos permitió el proyecto, se pudo hacer el registro en una sala de grabación que fue, como les decía, implementada dentro del mismo museo, y que nos ha dado la posibilidad de tener la afinación de cierto número de instrumentos musicales que luego han podido ser replicados. Es por esto que nuestra plana de colaboradores, investigadores, era tan interesante como diversa, ¿no? Menciono pues primeramente a Chalena Vázquez Rodríguez, como decía, como una gestora. De repente, si no hubiese estado ella, hubiese sido mucho más complicado y de repente no se hubiese logrado formalizar este convenio. Ella vino con un equipo en el que formaba parte también el musicólogo Carlos Mancilla Vázquez, quien se ha especializado precisamente en lo referido a arqueomusicología. También, bueno, él ahora está radicando en Coracora, ¿no?, la capital bueno, al sur de Ayacucho, ¿no?, la capital de la provincia de Parinacochas. Él vive ahí y es también, tiene un vínculo profesional importante ahora con la Universidad de Música Daniel Alomía Robles en Huánuco, ¿no? Y sigue investigando también el tema que nos interesa y nos apasiona a todos nosotros. También ha formado parte de este equipo el arqueólogo Manuel Francisco Merino Jiménez, ¿no? Acaba de jubilarse él, cumplió 70 años en el mes de mayo, en plena pandemia, y ya ahora está en sus cuarteles de invierno, pero sigue atento a todo lo que se refiere también al trabajo en esta disciplina que nos ha juntado. También el músico y ceramista Alfredo Najarro Acasiete, replicador en cerámica de muy alta calidad, ha logrado resultados muy interesantes en lo que se refiere sobre todo al replicado de Antaras Nazca. Él vive en Cusco, en Valle Sagrado, y actualmente está reproduciendo todo tipo de artefactos sonoros
de origen arqueológico en cerámica, ¿no? Que es su especialidad. Y su ventaja, bueno, lo mencionaremos más adelante, es que además de ser ceramista, es músico. Entonces eso le permite también justamente ver la posibilidad de lograr las afinaciones que se requieren, ¿no? También Dimitri Manga, ¿no? Dimitri Manga también es músico y justo fue uno de los que conmigo se alternaba para hacer el registro de audio, ¿no? Durante la vigencia del proyecto Guayaquepa, que fue entre el año 2003 y el 2008, ¿no? Entonces, Dimitri tuvo bueno, compartimos, como le decía, ese privilegio de poder ejecutar, tañir los instrumentos arqueológicos legados de nuestros antepasados, ¿no? Actualmente, bueno, el proyecto dejó de tener vigencia porque los convenios lamentablemente llegan a su fin, cambian también las autoridades en las instituciones, tienen otras prioridades, ¿no? Pero ha quedado la posibilidad de seguir de pronto más adelante trabajando con esta colección que les mencioné inicialmente de cerca de 2.000 objetos en el Museo de Arqueología, de los cuales llegamos a hacer un registro aproximado que no supera los 400 objetos. O sea, queda todavía un universo bastante grande por trabajar. Podemos mencionar con total certeza que de la mayor cantidad de instrumentos, artefactos sonoros en la colección del Museo de Arqueología que nosotros evaluamos, la mayor cantidad corresponde a aerófonos o instrumentos de viento, ¿no? Por ejemplo, la colección de botellas silbadoras, son huacos silbadores de 1 o 2 cuerpos o más, cerca de 800, ¿no? En el depósito de la colección de cerámica. Es una colección bastante grande. También es un aerófono. Tenemos también membranófonos, ahí están todos los tambores, ¿no? Inclusive los tambores Nazca, la mayoría de los cuales no ha conservado la membrana de resonancia, el parche, ¿no? De piel, ¿ya? Pero obviamente lo tuvieron en algún momento. Vamos a ver eso también más adelante. Y la tercera gran familia de instrumentos que tenemos nosotros en el museo y que es legado de nuestros ancestros es la de los idiófonos. Los idiófonos agrupan a todos aquellos instrumentos de entrechoque, ¿no? O de raspado, o de sacudido, ¿no? Como por ejemplo las sonajas, que uno puede agitar en mano, en pierna, en alguna ocasión de danza, o en un bastón. Esos son idiófonos. Entonces, las tres grandes familias que nos legaron nuestros ancestros son los aerófonos, los membranófonos y los idiófonos. Cordófonos, instrumentos de cuerda, no hemos encontrado hasta la fecha, de origen prehispánico. Sin embargo, en algunas etnias amazónicas se habla del arco de boca, ¿no? Que es uno pequeño que utiliza la boca como caja de resonancia. Y cuando uno mueve la cuerda, produce sonido y modula la altura con la cavidad bucal, ¿no? Eso, como le digo, en arqueología no se ha encontrado hasta ahora ningún vestigio de cordófono. Nos quedamos por ahora entonces con las tres familias de artefactos sonoros, ¿no? Ya mencionados. Son los que tenemos hasta ahora en registro. Más abundantes los aerófonos. Bueno, para hacer un rápido recuento, ya sabemos que la especie humana no se origina en nuestro continente, llega por migración durante la última glaciación entre 100.000 y 40.000 años atrás, ¿no? Las personas que vienen cruzando esos puentes de hielo naturales que se forman por el norte, básicamente, del continente, ya vienen con cierto grado de desarrollo cultural. Traen, obviamente, para abrigarse las pieles de los animales, se cubren con estos materiales, ¿no? Los pies también, traen armas, ¿no? Algunos artefactos seguramente que les servían para trabajar el producto de la cacería, que era lo que básicamente lo sustentaba, o la pesca, ¿no? Y probablemente hayan traído también algún objeto o artefacto sonoro, ¿no? Que los acompañaba en su travesía. A lo largo de las centurias, milenios, ¿no? Decenas de milenios, ellos se extienden, la especie se extiende a lo largo de todo el continente americano. Y se sienta en lugares específicos formando, pues, ya nosotros sabemos en Mesoamérica, ¿no? Los grandes pueblos
maya, azteca, y más al sur en los Andes centrales ya también nos encontramos con las culturas grandes de nuestro glorioso pasado, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, vestigios en lo que respecta a artefactos sonoros desde épocas bastante tempranas, ¿no? El investigador francés Frédéric Engel, a principios de los 60, fines de los 50, al sur de Lima, en Chilca, Asia, cerca del balneario de Asia, tan de moda en los últimos veranos aquí en Lima, encuentra unos lugares muy tempranos de los que recupera algunos objetos, artefactos sonoros que se conservan en el Museo del CISA, Museo de Zonas Áridas, ¿no? De la Universidad Agraria de La Molina. Hay una quena que tiene cerca de 5.000 años de antigüedad, restos de una quena de caña, ¿no? Cerca de 5.000 años de antigüedad. Entonces vendría a ser esa la pieza arqueológica referida a música, sonido más antigua, ¿no? en nuestro medio. Luego de eso tenemos también la flauta traversa ósea en huesos encontrada en Kotosh, ¿no? Cerca del templo donde están los famosos brazos cruzados. Es una pequeña flautita trabajada a partir del hueso de un ave, ¿no? A modo también similar al de las flautas que encuentra la doctora Rushadi en Caral, que tienen aproximadamente 2.800 años antes de Cristo de antigüedad. Kotosh está por 3.000 aproximadamente. Entonces, esos son los objetos más antiguos en lo que respecta a la arqueomusicología peruana, ¿no? Debidamente estudiados, ¿no? O sea, y recuperados adecuadamente en investigación arqueológica, además, ¿no? Eso es importante remarcarlo, porque también, lamentablemente, la actividad ilegal, el huaqueo, recupera, pero pierde toda la información que pueda darnos luces sobre lo que nos interesa realmente como investigadores, ¿no? Esa actividad, bueno, lamentablemente existe y perjudica y sigue perjudicando mucho, ¿no? A la ciencia. En todo caso, esas tres piezas mencionadas son las más antiguas. Y luego ya en el desarrollo de las culturas prehispánicas, a partir de Chavín, tenemos evidencias también del uso de artefactos sonoros. Por ejemplo, ¿no? Mencionaba Chavín en Sechín, cerca también del mismo viejo Chavín de Huántar, en estas estelas líticas, ¿no? Que se encuentran en estos lugares, se ve a personajes tocando, por ejemplo, pututos, ¿no? Guayaquepas, ¿no? De caracoles marinos, o sea, personajes tocando estos grandes caracoles, ¿no? En época bastante temprana. Más adelante vamos a ver uno, el Estrombo de Puncuri, que tiene aproximadamente, está fechado aproximadamente en 1000 o más años, más de 1000 antes de Cristo, ¿no? Y viene a ser la guayaquepa más antigua también, y que está conservada en el Museo de Arqueología. Todo el espectro arqueológico aparece, todas las culturas de nuestro espectro arqueológico tienen evidencia de artefactos sonoros. Ninguna fue ajena a la música, pero una de las que resalta en este aspecto es precisamente Nazca, ¿no? El pueblo Nazca, que es pues el que nos ha legado una gama importantísima, ¿no? De artefactos sonoros, y con una capacidad o posibilidad de sonido pues increíble, ¿no? Como es el caso de las antaras de las que vamos también a ver y conversar ahora, ¿no? Tenemos también nosotros, bueno, hay un PowerPoint que vamos a comenzar a ver, creo, para poder apreciar, ¿no? En imágenes los objetos que tienen sustento para nuestra charla de hoy día. Vamos a ver un caso específico de cómo el proyecto Guayaquepa nos dio la posibilidad de recuperar sonido, porque si bien los artefactos, las piezas que uno ve en un museo de arqueología nos hablan mucho de cómo fue la vida en el pasado, ¿no? En tiempo en el que inclusive todavía no había posibilidad de hacer registro, ¿no? de cómo era la vida, las costumbres, etc. Los objetos nos dicen muchas cosas. Lo interesante de un artefacto sonoro es que, además de la belleza estética y toda la información visual que uno puede extraer de él, tiene la posibilidad del sonido. O sea, eso es también algo
es un plus, ¿no? En un artefacto sonoro. La posibilidad del sonido, involucrarse en ese sonido para ver justamente lo referido a cuáles eran los gustos, ¿no? Cuál era la estética en ese aspecto en los pueblos antiguos, y tratar de entender, ¿no? Lo que para ellos era cotidiano y para nosotros resulta ahora extraño porque nuestra formación es occidental. Ahí tenemos también bastante tema para hablar. Entonces, Tello, el padre de la arqueología peruana, el doctor Tello, también no arqueólogo, médico de profesión, pero vinculado a este mundo justamente porque era un científico, un investigador nato, ¿no? Recorrió casi todo el Perú, pero fue en Paracas y Nazca donde encontró, de repente recuperó las piezas que seguramente a él le ocasionaron mayor satisfacción, ¿no? Y excavó en los cementerios de donde recuperó los mantos que son la admiración de todo el mundo, el famoso manto Paracas. Hay un caso especial, el de el cementerio de las Trancas, ¿no? En el Valle del Copara, ¿no? Este cementerio fue trabajado el año 27 por el doctor Tello y recuperó una serie de entierros, de fardos, ¿no? Uno de ellos es muy especial y es justamente el motivo de esta presentación que vamos a hacer de las diapositivas. La tumba que él consignó con el código CQT5, ¿no? Es una tumba que él trabajó y de la que, como parte del contexto, recuperó 15 antaras de cerámica. Fragmentadas, ¿no? Totalmente fragmentadas, pero acompañaban a un personaje que había estado enterrado ahí. Y aquí también vamos a hablar sobre el trabajo interdisciplinario, ¿no? Cómo nos ayuda a entender más las cosas, ¿no? Esta tumba, como les digo, tenía este contenido maravilloso y esta cantidad inusual de antaras de cerámica, ¿no? Una sola tumba. Hay otras de las que salieron 4, etcétera, ¿no? Cantidades medias, pero de estas salieron 15, ¿no? Y fueron trabajadas en la década del 40 en lo que respecta a su restauración. Entonces, vamos a comenzar a ver nuestras diapositivas. A ver, entramos. Reanudar presentación, aquí, ya. Estamos viendo, creo que ya me pasé como 3, pero bueno, no es problema tampoco. En el Laboratorio de Restauración Conservación de Cerámica del Museo, hay un laboratorio. Estas 6 antaras que vemos, 6, 4 grandes y 3 más pequeñas, y 2 más pequeñas, perdón, tienen pues una decoración que las asemeja bastante, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Para los que estudian precisamente el sonido. El musicólogo Carlos Mancilla, cuando vio esto, igual que yo también, nos quedamos impresionados porque esto indicaba algo. El mismo número de tubos en cada una, el mismo número de tubos, y las 2 de menor tamaño, también el mismo número de tubos que las grandes, pero a la mitad en tamaño. El tubo más largo de esta antara corresponde al tubo más largo de la pequeña. Exactamente la mitad de este tubo corresponde a la... o sea, el tubo más largo de esta antara pequeña equivale a la mitad de este tubo, de esta antara grande. ¿Ya? Igual con cada uno de los tubos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta antara pequeña es la octava superior de la antara grande. Estas 6 antaras fueron para ser utilizadas colectivamente, en grupo. O sea, las tocaban cada una persona. La música colectiva no era ajena a nuestros antepasados. ¿Ya? Pero como les decía, volviendo al tema de la restauración, estas antaras fueron restauradas en la década del 40 del siglo pasado con técnicas de la época.
Aquí vemos a la conservadora, la licenciada Rosa Martínez Navarro, tomando justamente anotaciones referidas a la condición en la que le son entregadas a ellas las piezas que venían del depósito. La restauración, de acuerdo a documentos, se sabía que era de la década del 40 del siglo pasado. Ella evalúa cada pieza antes de hacer el trabajo que le corresponde, la restauración, ¿no? Es revertir primero el proceso. Las dimensiona, las mide, ¿no? Y comienza también a probar solventes, ¿no? Para ver si es que en agua se diluye el pigmento que da color a la capa externa de la antara. Prueba con agua, prueba con alcohol, con otro tipo de disolvente para ver si es que sale. Cuando ve que no hay ese riesgo, entonces sabe que puede utilizar agua o alcohol para tratar de revertir el proceso de restauración antiguo, y es lo que ella va a hacer a continuación. Se sumerge el objeto, la antara, en agua desionizada, que es un agua libre pues, de sales, etcétera, ¿no? Que no va a perjudicar en el tiempo posterior a la cerámica, ¿no? Esto para revertir los pegamentos, las uniones de los fragmentos que se reintegraron en la década del 40. También utiliza alcohol. En estas campanas justamente se sumergen las partes de la antara para disolver los conglomerantes, los pegamentos. Y comienzan a aparecer, cuando ya se separan las partes de la antara, comienzan a aparecer los elementos, ¿no? Que permitieron que tuviesen uniformidad, unidad. Habían tapones de papel, de cartón, dentro de los tubos. Entonces, si bien habían logrado devolverle la unidad estética al objeto, ya no eran viables porque habían bloqueado los tubos, entonces ya no sonaban cuando uno trataba de obtener sonido de ellos, ¿no? La restauración de la década del 40 del siglo pasado. Aquí vemos justamente cómo ya luego de emplear los solventes, sean agua o alcohol, comienza a recuperar, ¿no?, los objetos que utilizaron para mantener esta unidad. Y aquí están, ¿no?, todos los rellenos que habían justamente usado, ¿no? Y los extrae uno por uno, revirtiendo el proceso de restauración antiguo. En este caso vemos también una pasta de yeso que fue utilizada, ¿no?, para que el extremo terminal de un tubo pueda unirse. Y acá vemos una vara que está dentro del tubo. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, había una vara de metal dentro del tubo mayor de la antara, ¿no? Esto permitía, obviamente, que se mantuviese la firmeza del objeto, pero ya no iba a ser viable, no se iba a poder tocar. Y la idea nuestra del proyecto era lograr recuperar el sonido. Con técnicas adecuadas, ¿cuál rompecabezas? Comenzó a, una por una, aquí cada bandeja es una pieza distinta, es un objeto distinto, una antara diferente, cada una con sus fragmentos, ¿no? Fue desarmando, o sea, retirando los conglomerantes, los pegamentos antiguos y otra vez volviendo a tener los fragmentos, que fue como Tello encontró estas piezas el año 27, el cementerio de las Trancas, ¿no? Y así es como iban quedando, ¿no?, después de que se revirtió ese proceso de restauración antiguo. Todos los fragmentos, y aquí pues los rellenos que se encontraron, ¿no?, dentro de cada una de ellas. Luego ella comenzó a hacer el armado, ¿no?, armó nuevamente los objetos, pero adecuadamente y con criterio de sonido, ¿no?, porque esa fue la recomendación nuestra. Entonces ella tuvo que idear la forma de no dejar dentro del tubo ningún tipo de elemento que obstruyese, ¿no?, porque estas antaras debían volver a ser audibles, ¿no?, o sea, debían de volver a ser viables. Y así lo hizo. Esta es la antara pequeña, y la iba pegando, la iba uniendo, iba logrando la unidad del tubo. Si habían faltantes, también empleaba una pasta adecuada, aquí vemos, para justamente completar los faltantes, ¿no?, pero adecuadamente. Se buscaba una pasta similar a la original, ¿no? Y estos tubos de papel, una vez que cumplían su función de forma interna, eran retirados, ¿no? No se quedaban ya adentro. Entonces, de ese modo es como se pudo
ir logrando el resultado deseado. Ya una vez también que la pasta secaba, ¿no? Se iban puliendo con lijas, con algodones, con agua, hasta lograr las formas, ¿no? Y así poco a poco ir armando el rompecabezas. Inclusive, bueno, se utilizaban también globos de Hebe, ¿no? Que internamente permitían, pues, dar la forma y que luego podían ser retirados, ¿no? Tranquilamente, sin obstruir los tubos. Ya aquí vemos una etapa más avanzada de la restauración con criterio acústico, la antara sobre papel y sin ácido, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contaminación, ¿no? El trabajo, obviamente, siempre con también material de protección para el operador y para el objeto, ¿no? Vemos acá, ya casi se ha logrado la recuperación de forma y ahora ya, que eran muchos pedazos pequeñitos que estaban por acá, ahora ya solamente son 3 grandes fragmentos, ¿no? Y que van a ser obviamente unidos. Y los faltantes, como digo, en este caso, van a ser también restituidos con pasta moderna, pero respetando la forma y dimensión del tubo. Y este fue el resultado final, ¿no? De esta restauración actual, ¿no? Esto debe tener aproximadamente, pues, 12, o debe haber sido el año 2005-2006 cuando se hizo esto. ¿Ya? Y actualmente las antaras son viables, recuperaron su función, la del sonido, ¿no? Y nos permitieron, obviamente, registrar las afinaciones que luego han permitido el replicado, ¿no? Han permitido el replicado en las que uno sí puede experimentar, porque como les decía, no se puede trabajar todos los días cotidianamente con este material que es valiosísimo y único además, ¿no? Único. Sin embargo, las réplicas, una vez que se obtuvo la afinación, ya es factible. Aquí está el aporte de la restauración. ¿Qué nos permitió la restauración? Ver, ¿no? Justamente esto para los replicadores, ¿no? Cómo es que nuestros antepasados fabricaron, ¿no? Las antaras. Aquí vemos el tubo, la parte terminal de un tubo, este es el fondo, el extremo distal, ¿no? De un tubo, que ha sido recubierto por una pasta, ¿no? O sea, en la parte externa había un recubrimiento, ¿no? Pero cada tubo fue forjado individualmente y en la dimensión que ellos consideraban que debía hacerse para obtener el sonido que buscaban. Entonces, esto lo podemos ver precisamente en esta oportunidad tan importante que nos dio la posibilidad de hacer una restauración revertida primero y luego aplicando técnicas modernas y ya hacerla con criterio acústico. Y esto es invalorable para los estudios y para también la técnica de los replicadores. Aquí vemos, ¿no? La forma en que el empaste superior lograba luego darle uniformidad a la antara, ¿no? A la pieza. Aquí vemos también un detalle muy, muy interesante. La forma, ¿no? Esta es la parte superior, donde uno sopla, la parte de soplo, ¿no? De las embocaduras del antara, donde había un diámetro que era menor que el que seguía. Inclusive la forma, si vamos a ver en la siguiente foto, la forma del borde externo es oval, donde uno sopla. Aquí se puede ver la forma oval del orificio de soplo. Y luego la forma circular ya en el siguiente tramo del tubo, ¿no? También eso tiene su uso, su función. O sea, no lo hacían porque querían nada más, sino porque eso les permitía obtener el sonido, el color del sonido que ellos buscaban, ¿no? ¿Trabajaban afinación? Definitivamente que sí. ¿Y cómo lo sabemos? Aquí vemos la forma oval, ¿no? Del ingreso de soplo y luego la forma circular ya en el segundo tramo del tubo, ¿no? Aquí. Esta es la parte terminal de un tubo, ¿no? Y aquí vemos como que un pequeño promontorio de cerámica, ¿no? De masa, que ha sido colocado allí el profeso. O sea, la forma del tubo era normal, ¿no? O sea, cuando sale del molde en el que lo preparan. Ya una vez armado el objeto, el artefacto sonoro, la antara, prueban y buscan el sonido que ellos desean. Entonces, seguramente que este
tubo daba un sonido más bajo que el que ellos buscaban. ¿Qué hicieron? Afinaron. O sea, pusieron una pequeña cantidad de masa, de arcilla, de cerámica, ¿no? De arcilla, y fueron probando hasta obtener el sonido que ellos deseaban. Entonces, en ese momento, ya sabían que tenían lo que buscaban y no siguieron agregando más este tipo de artilugio para afinar, ¿no? Y ahí quedó. Entonces, vemos que no eran tampoco, aquí se ve con más claridad, ¿no? En el fondo del tubo, cómo los pedacitos de cerámica eran colocados buscando el sonido, ¿no? En esta siguiente vista, bueno, igual, ¿no? O sea, cómo los tubos, se aprecia nuevamente, fueron trabajados, forjados individualmente y luego ya unidos, ¿no? En la antara. Inclusive se puede ver que hay una pequeña cámara de aire que queda entre tubo y tubo. También esto seguramente para evitar resonancias no deseadas, etc. O sea, hay un conocimiento acústico muy importante acá, ¿no? De nuestros antepasados. Y luego ya en la parte externa, bueno, ya el acabado, ¿no? Serengobe, etc. También hay elementos que nos ayudan mucho, ¿no? Herramientas en este caso, ¿no? Estuvieron también por el museo en la época en que trabajábamos en el proyecto Boyaquepa, unos radiólogos norteamericanos de una universidad que vinieron a ver precisamente restos humanos en la colección de antropología física. Y tuvimos la buena suerte de conversar con ellos y pedirles de favor que nos hagan algunas pistas de los objetos, de los instrumentos musicales que estábamos trabajando. Y esto es lo que se obtuvo, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, esta antara Paracas o Nazca temprano también, de un tubo diferente al que hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Son 2, 4, 6, 8 tubos. Y tiene cada uno de ellos un diámetro muy diferenciado, ¿no? Este es la parte vacía del tubo interna. Vemos acá un diámetro. En el segundo tramo vemos un segundo diámetro mayor y al final un diámetro reducido, una especie de espiga, ¿no? Que también le da una característica acústica bien interesante a cada uno de estos tubos. Esto fue muy usual, muy común en Paracas. Y en Nazca temprano también se conservó. Y luego ya parece que desaparece, ¿no? Pero al principio de Nazca también había este tipo de tubo complejo, como le llamamos, ¿no? Entonces la radiografía nos permite ver al interior, ¿no? La constitución del tubo. Esta es la antara similar a la que vimos en el proceso de restauración anterior. Es una antara intacta, no tuvo fractura, más que acá una que vemos, ¿no? O sea, hay una línea que se partió y bueno, fue luego otra vez repuesto en su lugar, ¿no? Pero los tubos mayormente están intactos. Y vemos lo que veíamos en los ejemplos, en las fotos anteriores, ¿no? El diámetro inicial o de ingreso con la entrada oval, el pequeño trecho similar y luego el cambio a una forma circular, ¿no? Y un diámetro ya uniforme hasta el final, ¿no? Hasta el final. Entonces este es el segundo tipo de tubo. El anterior es el tubo complejo de 3 diámetros y este es el tubo más común en Nazca de 2 diámetros. Uno al ingreso y el resto ya uniforme. Vemos también el ejemplo de una guayaquepa, ¿no? Es un pututo, una guayaquepa, una trompeta, pero trabajado a partir de la cerámica. Aquí un caracol marino, la imitación de un caracol marino, un Strombus galeatus moche, ¿no? Vemos la foto del objeto y vemos la radiografía. Como también, o sea, la habilidad del alfarero para tratar de reproducir a la naturaleza, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplo bien interesante también de esto. El orificio de soplo, ingreso de aire, de la columna de aire, y luego ya acá vemos pues el helicoide interno, ¿no? Que se origina a partir del modelado que hace el ceramista, el alfarero, ¿no? Y este objeto también es viable. Vemos en otra posición, ¿no? O sea, desde la parte superior. Aquí vemos justamente, aquí la embocadura de soplo, el ingreso del aire y la cámara, ¿no? Cómo se va desarrollando, ¿no? En forma de espiral, ¿no? Hasta la salida. Este es un caracol marino,
también un pututum, una guayaquepa arqueológica, ¿no? Es de la variedad Malea ringens. ¿Ya? Este caracol también el ápice lo tiene cortado y es la embocadura por la que uno sopla y se obtiene el sonido. La radiografía de este espécimen, ¿no? Aquí vemos también cómo la naturaleza hace su trabajo también, que es una maravilla, ¿no? Internamente, ¿no? Cómo el helicoide se va desarrollando hasta la salida, ¿no? Hasta la salida de aire, ¿no? Esa es una vista ampliada de ese mismo espécimen, ¿no? Vemos acá el Malea ringens, ¿no? Las cámaras por las que viaja el aire hasta que sale por el labio, ¿no? El labio del caracol, de la parte superior. Aquí está la embocadura, sobre el ápice cortado, y el helicoide que les decía que se forma, ¿no? El helicoide. Esta es la naturaleza. El anterior, el de cerámica, hecho por el hombre. Y esta es la guayaquepa que les mencioné hace ya un rato cuando hablábamos de Chavín, el Strombo de Puncuri, ¿no? En Nepeña, en Ancash, ¿no? Chavín puede tener más de 1000 años de antigüedad antes de Cristo. Esta variedad de caracol, Strombus galeatus, es básicamente de aguas tropicales. Se encuentra pues en el mar de Tumbes, pero sobre todo en el Golfo de Guayaquil, etcétera, ¿no? Junto a otras especies que fueron muy apreciadas por el antiguo hombre peruano, como también el Malea ringens que vimos anteriormente, ¿no? Y otra variedad de Strombus, el peruvianus, que también fue utilizado igual para hacer trompetas, ¿no? Esta pieza también fue encontrada por Tello, en Nepeña, Ancash, el Strombus de Puncuri. Y en estas condiciones, ¿no? Actualmente ya se encuentra restaurada esta pieza. Tenía faltantes, acá faltantes que se pueden apreciar en la cara en el último giro del caracol también. Esto ya ha sido también completado, ¿no? Con una pasta similar a la consistencia de la valva del caracol, ¿no? Por la misma restauradora que ustedes vieron trabajando las antaras de la tumba CQT5. Entonces, ha vuelto también a sonar esta bocina, esta guayaquepa. Y bueno, acá podemos ver el delineado de una mano, ¿no? Una mano que estaba delineada ahí, incisa, trabajada por nuestros antepasados a fin de seguramente mostrar cómo es que colocaban o sujetaban la bocina, ¿no? Para ejecutarla. Es la guayaquepa más antigua de la arqueología peruana hasta la actualidad. Y es una radiografía también de esta misma pieza, ¿no? Vemos acá, ¿no? También en los helicoides internos. Y acá, bueno, inclusive se ven las piezas que han sido reintegradas, ¿no? Los fragmentos que se devolvieron a su posición original, fueron pegados. Otro tipo de objetos que fueron también radiografiados y son muy interesantes e importantes, ¿no? En la colección del museo, como les decía. Hay cerca de 800 objetos que están clasificados como botellas silbadoras. Esta es una botella silbadora de 2 cuerpos, bicús, ¿no? ¿Ya? Aquí vemos a un personaje sentado que tiene una antara, pero en forma de W, ¿no? Que es una pieza o una antara que ya no se encuentra etnográficamente en uso en ningún lugar de nuestro territorio, pero que antiguamente sí fue, al parecer, tocada, ¿no? Ejecutada. Veamos, es la misma pieza radiografiada, ¿no? Y aquí vemos el mecanismo de sonido, de cómo es que se produce el sonido en esta botella. Una posibilidad es colocando los labios y soplando por aquí, ¿no? Entonces el aire entra y acciona el silbato que está dentro de la cabeza del personaje. Dentro de la cabeza del personaje está el silbato. Acá se ve un pequeño círculo, que es precisamente la cavidad del bulbo, de cerámica también, que ubicaban con un ingreso para el aire y que producía el sonido. Otra posibilidad es el uso con agua, en este caso en las botellas de 2 cuerpos, ¿no? Por este pico se introducía el líquido hasta cierto nivel y se podía inclinar la botella. Entonces este cuerpo quedaba más alto y este otro quedaba más bajo y el líquido discurría por este tubo comunicante. El de acá arriba solamente es soporte, es asa, no es hueco. El de acá sí comunica ambos espacios. Entonces el líquido pasaba por este ducto y
comenzaba a llenar este segundo cuerpo y a desplazar el aire que se encontraba acá dentro de la botella. Cuando iba llenándose el agua, el aire iba saliendo hacia la parte superior y accionaba el mecanismo de sonido de la botella silbadora, ¿no? Y cuando uno hacía movimiento de vaivén con la botella, o sea, de oscilación, ahí también se podían producir sonidos entrecortados y uno podía variar la altura y jugar con este objeto, ¿no? Que actualmente tampoco ya no es usado por ninguna etnia, ¿no? Inclusive hay discusión sobre el uso en los antiguos pueblos, ¿no? O sea, ¿cuál era el uso de esta botella? De repente a alguien de nuestro auditorio le interesa el tema para poder trabajarlo y estudiarlo, ¿no? A futuro. Y aquí, dentro de la cabeza del personaje, como les decía, se ve pues el bulbo del silbato, ¿no? Ubicado dentro de la cabeza del personaje Vicus. Bien interesante, ¿eh? Bueno, y acá un ejemplo de la evolución de las antaras, ¿no? En la costa sur del Perú. Ya hablábamos de Paracas, ¿no? Aquí vemos una antara típica, ¿no? Con los 3 diámetros en cada tubo. Vemos acá el primer diámetro, por ejemplo, el segundo diámetro mayor y el tercer diámetro, mucho más delgado, ¿no? Y eso se repite en cada uno de los tubos de este objeto. Igual en Nazca Temprano, una decoración exquisita, ¿no? Se ve acá también, bueno, aparte de la decoración, los personajes, los tubos, ¿no? de la pieza, que tienen también la misma característica de 3 diámetros, tubo complejo. Y el tubo más usual, ¿no? Que es este de acá, el ingreso ojival y luego ya el diámetro circular, ¿no? de los tubos. En Chincha hay este ejemplo de antara, que es bastante interesante e importante, ¿no? Muy similar a los sicus que hasta ahora se utilizan en el altiplano peruano en caña, porque si bien hay una hilera principal o de soplo, hay una segunda hilera que es un modificador tímbrico o resonador, como utilizan también ahora los sicuris en el altiplano, como les mencionaba, ¿no? Y esta pieza ahora se encuentra también ya restaurada, o sea, el efecto de las octavas también aquí se ve. Los tubos mayores más largos son los de soplo, y los que están a la octava, a la mitad exacta, ¿no? Son los resonadores. Uno sopla en la hilera principal y el rebose del aire entra al resonador y le da otra característica acústica al objeto, ¿no? Y también en caña, ¿no? Aquí en Chincha. La ubicación geográfica, bueno, creo que ustedes conocen mucho más que yo la zona, ¿no? Pero también lo que ayudó mucho seguramente a preservar todo el bagaje de restos que tenemos de esta gran cultura de nuestro país es el suelo, ¿no? El suelo seco, árido, ¿no? Que ha permitido que inclusive material orgánico sobreviva, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero sobre todo la cerámica, ¿no? Que hasta ahora nos sigue dando y nos seguirá dando información. Bueno, desde pequeñitas, en cuanto a dimensiones, ¿no? Hasta muy grandes. En el Museo Antonini del doctor Orefici hemos visto antaras de hasta 16 tubos y con casi 90 centímetros de largo, ¿no? Cerca del metro algunas. Entonces, da una idea, pues, de la gran diversidad de tamaños, ¿no? Que existieron. Y bueno, el musicólogo Carlos Mancilla ha trabajado bastante este tema. Él seguramente les ha dado algunas ideas muy interesantes sobre lo que él está planteando respecto a afinaciones, sonidos, ¿no? De las antaras Nazca. Y bueno, desde 2 tubos, inclusive hay algunas de tubo suelto, justamente estamos trabajando ese tema ahora, los tubos sueltos en cerámica, hasta en este caso 14, pero como les decía, hay hasta 16, ¿no? 16 sonidos diferentes, ¿no? En una sola antara. Y bueno, estos casos que también son así interesantes, ¿no? Esta es una muy temprana antara Paracas. Vemos acá la diferenciación de los tubos, inclusive con separación, ¿no? En lo que respecta a la entrada o orificio de soplo, ¿no? Y la forma más rústica, casi sin engobe, o de repente ya perdido también por efecto del estado de conservación de la pieza, ¿no? Esta antara, bueno, las dos caras de una antara
muy interesante también. En Nazca temprano, aquí vemos personajes muy conocidos, característicos, los colores utilizados, ¿no? Y la característica de los tubos, ¿no? Es de la morfología de los tubos, de 3 diámetros. Un diámetro al ingreso, el diámetro mayor, y luego la espiga, ¿no? Al terminar. El más abundante de los modelos, ¿no? Ojival al ingreso, circular luego, 2 diámetros nada más. Y aquí, bueno, también la diversidad de colores, ¿no? Estamos viendo otro ejemplar. Color entero, ¿no? También había. Y esta es ya de otro pueblo, de otra zona geográfica, ¿no? Hacia el norte, Salinar, donde también vemos, y sobre todo en la iconografía moche también, ¿no? Observamos muchos antaristas, pero no hay muchas antaras moche. Sin embargo, Salinar sí hay como estas, mira, 6, 8 tubos, ¿no? Incompleta, acá le falta el extremo terminal, el extremo distal al artefacto. Y esta también Salinar, ya casi completa, pero que también tuvo acá restauración, ¿no? Restauración. Y vemos también la característica de los 3 diámetros como en Paracas o Nazca temprano. Un diámetro al ingreso, crece ese diámetro, se incrementa, y luego la espiga, ¿no? En la parte terminal. Esta es la antara chincha que veíamos hace un rato con resonador o modificador tímbrico, ¿no? Que les decía. El tubo del resonador corresponde exactamente a la mitad del tubo de soplo, del tubo delantero. Este es el tubo delantero de soplo, ¿no? Y este es el resonador. Uno sopla en este tubo largo, el que está delante, ¿no? Y el rebose del soplo, del aire que uno expele, ingresa aquí y le da una característica acústica interesante también, ¿no? Este tipo de objetos, muy similar al que usan actualmente los sicuris en el altiplano peruano. Y esta tiene 6 tubos. En el altiplano, pues, hay el IRA y el ARCA, ¿no? 6 y 7 tubos también. O sea, no se ha encontrado la pareja, pero da la idea de que podría haber existido también ese tipo, esa forma de uso, ¿no? Dialogal, que vemos también en moche, en iconografía, más no en instrumentos, en artefactos propiamente dichos, ¿no? Aquí, bueno, ya los distintos tipos de decoración que podemos ver, ¿no? Que también las sesiones de registro que tuvimos, ¿no? En el mismo proyecto Guayaquepa, en el estudio que teníamos dentro del museo, ¿no? El laboratorio de restauración, donde justamente se trabaja todo lo que es cerámica, básicamente, y aquí, bueno, las pozas, ¿no? Para el lavado, utilizando agua desionizada, y las botellas en proceso. Él es Alejandro Soto Velarde, uno de los mejores restauradores del Perú también, ¿no? Cerámica. Las botellas que él va trabajando, ¿no? También con la posibilidad del sonido. También son silbadoras estas botellas. Y aquí remojando, ¿no? En agua desionizada, en la poza, ¿no? Retirándoles las sales, que justamente es el elemento que más daña a la cerámica. Y esta tableta, que es impresionante también, adquirida por Tello, ¿no? No fue excavada, sino adquirida a alguien que seguramente la había recuperado de una tumba, ¿no? Un huaqueo, pero que nos da mucha información. Como ustedes saben, no hay muchas representaciones escultóricas, ¿no? de este tipo en Nazca. Esta tableta, pues, es única, ¿no? El personaje principal es un músico. Aquí está el señor tocando una antara, ¿no? Tocando su antara. Está precisamente ejecutando su antara y lleva a su mascota, su perrito, debajo del brazo. En el tocado, sobre la cabeza lleva también otras antaras. Detrás de él viene una señora, mujer, identificada, que también trae antaras en su mano. Ven acá, una y acá hay otra. Lleva antaras. Seguramente le alcanzaría a él, de acuerdo a su indicación, la que él deseaba o necesitaba tocar en un momento determinado también, ¿no? Un lorito aquí en su hombro, y al final una segunda mujer que lleva una carga a su espalda. Probablemente estaban peregrinando a algún lugar específico para, bueno, de alguna cuestión calendárica, ¿no? Siembra, cosecha, limpieza de canales de regadío, no lo sabemos, pero nos da la idea de que estaban justamente peregrinando 2 niños en apariencia delante, quizá danzantes, ¿no? Al ritmo
de la música que hacía el señor, el andarista, y hasta los perritos, ¿no? 4 perritos que los acompañan. Aquí vemos al señor en justamente la actitud de tocar su instrumento, ¿no? Su antara. Y llama la atención porque hasta me parecería que está soplando no con la boca, sino con las fosas nasales, ¿no? Bueno, eso también sería materia de seguirlo estudiando, ¿no? Pieza única. Aquí, en esta parte del replicado, quería justamente mencionar la importancia a veces de recuperar, ¿no? En el campo todo lo que pueda encontrarse, ¿no? Como en arqueología se sabe, pues la información está en cada fragmentito de cerámica. Entonces, en este caso, esto no lo podemos apreciar bien, pero se trata de una guayaquepa, de un pututo de cerámica, que nos va a dar mucha idea sobre la forma en que se construyen estos objetos. Fue encontrada de esta manera esta pieza, ¿no? La embocadura está por este lado, la embocadura de soplo, ¿no? Ahora vamos a ver otra vista. Aquí. Es una espiga, ¿no? La que está aquí trabajada, una especie de tubo, ¿no? O columna. ¿No? El soplo es por aquí. Esta es la embocadura, ¿no? La embocadura. Y el ingreso de aire es por aquí. O sea, uno sopla y el aire ingresa al interior de la guayaquepa en este punto. Y comienza su recorrido, el aire, ¿no? Hasta que sale. Aquí lo vemos en otro ángulo, ¿no? Igual, el soplo, por aquí ingresa la columna de aire y comienza el recorrido interno, ¿no? En el helicoide que el alfarero construyó, ¿no? Imitando la naturaleza, tratando de imitarla, ¿no? Y nuestro amigo Alfredo Najarro, del que les mencioné también al principio, músico y ceramista, bueno, él vive en este sitio tan bonito que es ahí en el Valle Sagrado del Cusco, Yanaguara se llama su comunidad, y tiene su taller ahí, y ahí replica este tipo de objetos que nos sirven, como les decía, para la experimentación, ¿no? Aquí vemos una cámara, está tratando de reproducir una botella silbadora Vicus, ¿no? Modelo Vicus. Trompetas Moche, Antaras Lima, ¿no? Estas son también trompetas en forma de serpiente con cabeza de felino, ¿no? Y bueno, acá un silbato cupisnique, ¿no? Una flauta globular cupisnique también. Una botella silbadora. Ya aquí creo que él sí ha puesto de su creatividad también, sin embargo, tomando la idea de la botella silbadora prehispánica, ¿no? Moche en este caso. Y bueno, aquí trabajando en su taller, lo vemos. Una réplica de la antara pequeña de la tumba CQT5. ¿Recuerdan de las 6 que vimos al principio que restauraba la licenciada Rosa Martínez? Bueno, esta es una réplica de la pequeña, ¿no? De la antara pequeña, de ese grupo de 6. O sea, eran 2 pequeñas y 4 grandes. Esta antara está replicada tanto en estética como en sonido, ¿no? Y eso es lo que nos permite a nosotros trabajar, investigar también a partir de réplicas exactas, ¿no? Ya que los originales, como les reitero, no es dable trabajarlos o estar probando con ellos normalmente, ¿no? Y ese es el valor también de un replicado logrado con criterio acústico. Quenas chincha en cerámica, distinto tamaño. Antaras con distinta decoración. Estas también en el BCR tienen, el Banco Central de Reserva tienen una familia de antaras que, como en este caso vemos, esta vendría a ser la zanja. La mitad exacta vendría a ser el equivalente a la malta en los sicus altiplánicos, y la mitad de la malta vendría a ser el chili, ¿no? O sea, 3 tamaños distintos para ser tocados también grupalmente. Eso también existía, ¿no? En el antiguo pueblo Nazca. Tambor, un tambor Nazca, ¿no? Como los que se conservan también. En el Museo de Arqueología en Pueblo Libre tenemos uno muy grande,
El mayor, creo que es el más grande de la arqueología peruana, tiene aproximadamente 80 centímetros en boca, ¿ya? De diámetro en boca, y una altura de metro 20, ¿ya? Es el mayor que conozco hasta la fecha, ¿no? Y hay, como ese grande, bueno, ese es el mayor, pero también hay pequeñitos como que, pues, 15 centímetros de altura nada más, de toda la caja de resonancia, pequeñitos, pequeñitos. ¿Ah? Una réplica también de Antara Nazca Temprano Paracas, 3 diámetros al ingreso, diámetro mayor, y luego la espiga al final. Y bueno, el crédito, acá es importante resaltarlo, Carlos Mancilla, como decía, fue el musicólogo del proyecto Guayaquepa. Él hizo todas las fotos que hemos visto, a excepción de la parte del replicado que corresponden a Alfredo Najarro, ¿no? Que él es el que replica este material. Más o menos eso es lo que yo quería decirles. Entonces, no sé si queda tiempo para conversar todavía o alguna inquietud que ustedes tengan. Ya no para responder. Sí, efectivamente nos están dejando algunas preguntas en el chat. La primera pregunta es del señor Elic Lamos. Buenas noches. Muy interesante su ponencia. Tengo una consulta. Noto que muchas de las antaras Nazca presentan en su superficie 2 agujeros pequeños que pasan por los tubos. ¿Se sabe qué función tendrían? ¿Afecta en el sonido? Sí, buena observación. Es cierto. Algunas tienen esa particularidad, ¿no? Por ejemplo, las 6 que mostramos de la tumba CQT5, que ya vimos hace rato, no tienen esa característica de los agujeros, ¿no? Pero hay otra que sí lo muestra claramente. Y nosotros pensamos que eran para una cuerda de seguridad, ¿no? O sea, para pasar una cuerda por esos agujeritos y luego tener la antara seguramente aquí en el cuello, ¿no? Para poder con confianza de repente las manos usarlas para otra cosa y cuando era el momento utilizar la antara, ¿no? Entonces, básicamente esa es la conclusión a la que hemos llegado. Podría ser para una cuerda de seguridad y no tiene ningún efecto sobre el sonido de los tubos de las antaras. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Los que están viendo en Facebook también nos pueden escribir sus preguntas por Facebook para hacer llegar al ponente. A ver, esperemos un momento hasta que las personas puedan escribir sus consultas. Ya, aquí hay una pregunta de la señorita, del señor Cristian. Buenas noches. Con respecto a los diversos tamaños de los instrumentos, ¿son estos señales, pistas de la estructura organizativa de la música y también sobre el rol que cada ejecutante debería tener dentro de la comunidad? Ya, lo que sabemos es que debe haber habido música colectiva porque hay instrumentos para ser usados colectivamente, como vimos esa familia, por ejemplo, de 6 antaras de la tumba CQT5, ¿no? Y también han habido seguramente instrumentos para ser usados individualmente, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos evidencia de cómo puede haber sido la música que ellos hacían con estos artefactos, ¿no? O sea, nadie puede decir con certeza cuando está experimentando que está haciendo música prehispánica. Y eso sería especular demasiado, ¿no? Entonces, nosotros también pensamos que el músico y la música cumplían una función muy, muy especial dentro de la sociedad, ¿no? Esa tumba que hemos puesto como ejemplo y que hemos visto ahora a partir de las antaras restauradas, la CQT5,
El señor que estaba enterrado en esa tumba con sus 15 antaras y otros objetos, también habían vasijas en cerámica, 8 discos pequeños de oro también lo acompañaban, ¿no? Y quedaron algunos huesos pequeños, o sea, no está todo su esqueleto, solamente han quedado algunas partes, ¿no? de su osamenta, ¿no? De este señor. Quedó un resto de mandíbula, una parte de la mandíbula, y algunos huesos largos también de una extremidad, ¿no? Una parte del cráneo también pequeña, ¿no? Cuando la antropóloga física Elsie Tomasto evaluó estos restos óseos, llegó a una conclusión bien interesante, porque nosotros pensábamos que el señor que estaba enterrado ahí o había sido un gran músico o había sido un gran ceramista, un gran alfarero, ¿no? Y lo habían enterrado con sus objetos seguramente por él más apreciados, sus 15 antaras. Entonces, la antropóloga física evaluó estos huesos, los midió, los estudió, los observó, concluyó que, por ejemplo, ese fragmento de mandíbula que está en la tumba y corresponde al señor que fue enterrado con sus antaras, tenía una particularidad interesante. Todos los que soplamos, ¿no?, para tocar un instrumento, por ejemplo, yo soy sicuri, ¿no? Hay quienes tocan quena, trompeta, etcétera, en otros instrumentos de viento. Desarrollamos un tendón, ¿no?, que propicia la acción del soplo cuando soplamos, ¿no? Y ese tendón se inserta en un punto de la mandíbula para poder accionar la columna de aire. El señor que estaba en esa tumba de las 15 antaras, la CQT5, en lo que quedaba de su mandíbula, muestra un desarrollo en ese punto de inserción del tendón que acciona la acción del soplo. Entonces, el señor era soplador, o sea, él tocaba, él era músico. Y probablemente haya sido también alfarero, no lo sabemos. Pero de que era músico, sí era músico. Y también en estos huesos que se recuperaron de sus extremidades inferiores, se apreciaba que había también un desarrollo en la parte de la unión de los huesos largos de las piernas, ¿no? Es de lo que quedaba de su osamenta. Y también cumplió la función del baile, seguramente una danza, ¿no? Él tocaba y danzaba. Entonces, nosotros a este señor le llamamos con mucho cariño el músico de las trancas, ¿no?, de esta tumba CQT5, porque probablemente sería el músico más antiguo de la arqueología peruana, ¿no? Bueno, a modo de respuesta. Gracias. La siguiente pregunta es del señor Eduardo Escate. Se ha visto instrumentos con forma de animales y en algunos que le presentan su sonido. ¿Cómo se definen esos tipos de artefactos? Sí, claro, lo vemos en botellas silbadoras, por ejemplo, donde representan fauna, ¿no? Básicamente. Tenemos nosotros representaciones de aves, de mamíferos, representaciones antropomorfas. También vimos en esa botella Vicus a un señor que estaba sentado con su antar en W, ¿no?, en la parte superior de la segunda botella, el segundo cuerpo. Sí, la fauna está representada y obviamente la descripción, cuando se hace la descripción de cada objeto, se consigna, ¿no?, en la ficha respectiva: representación ornitomorfa, antropomorfa, zoomorfa, ictiomorfa, fitomorfa, etcétera, ¿no? Se consigna. También hemos visto en culturas norteñas, en Moche, por ejemplo, trompetas que representan serpientes, pero con cabeza de felino, ¿no? Entonces, son las deidades, ¿no?, de cada pueblo que también eran representadas, ¿no?, en estos artefactos sonoros. Y claro, o sea, dejan también una idea, además de en la iconografía, donde también se aprecia este tipo de representaciones, ¿no? Dejan una idea de lo que ellos querían representar. Ahora, nosotros tenemos, como les decía, también una formación occidental, ¿no? Estamos formados de acuerdo a la concepción actual, moderna, del tiempo en el que vivimos. Pero para poder entender las afinaciones, por ejemplo, ¿no?,
de los artefactos sonoros que hemos visto ahora, antaras, etcétera, tenemos que percuirnos un poco, ¿no? Porque si queremos calzar, ¿no? Las afinaciones antiguas dentro de nuestra concepción moderna, pues vamos a concluir que está, todo ese material arqueológico está desafinado, y no es así, pues, no está desafinado, sino que los temas que tienen que ver, pues, con la estética del sonido, en otros tiempos, en otros pueblos, en pueblos antiguos, era diferente a la que nosotros tenemos ahora, ¿no? Entonces, para entenderlo hay que profundizar, experimentar y despercudirse esos prejuicios que tenemos, ¿no? Respecto a este tipo de sonidos que vienen del pasado. La siguiente pregunta es de la señorita Verónica Las. ¿Se han realizado grabaciones de los sonidos? Sí, justamente es lo que comentaba. Tuvimos ese privilegio, ¿no? Por tratarse de un proyecto institucional durante la vigencia de Guayaquepa, se más o menos trabajó una cantidad aproximada de 400 objetos de la colección de casi 2.000, ¿no? Referidos a sonido que existen en el Museo de Arqueología en Pueblo Libre. Sí, hay una base de datos en sonido, ¿no? Que está todavía inédita, ¿no? Está en el museo y que en algún momento se va seguramente a reactivar. Ajá. Sí. Muchas gracias. La Ahí. siguiente pregunta es de Carlos Rugni. Buenas tardes, Milano. En el arcaico, ¿qué afinaciones llegaron a conocer? Tipo las flautas halladas en Caral. Sí, claro. Bueno, justo mencionaba que antes de Caral, por ejemplo, en Chilca, Frederick Engel, encontró en un lugar bastante temprano, 5000 antes de Cristo, aprox, una quena de caña. O sea, es una caña con agujeros para digitación, ¿no? Entonces, no está completa, obviamente, solamente restos de lo que fue una quena, pero nos da idea de la diversidad de sonidos que podían tener, buscar, o con los que podían ellos combinar ya en esa época, antes de Caral, antes de Kotoch, ¿no? O sea, y seguramente que van a haber más sorpresas en el futuro, ¿no? Es lo que yo pienso. Y en cuanto a las afinaciones y las escalas y los tonos, claro, ahí hay un trabajo muy interesante que debe todavía completarse y seguramente experimentar además, ¿no? Para poder lograr replicar esos instrumentos tan tempranos y a través de ellos buscar evaluar, ¿no? Conocer esas afinaciones que aún siguen siendo un misterio. La siguiente pregunta es del señor Luis Manuel. Buenas tardes, muy interesante la ponencia. Mi consulta es sobre la presencia de instrumentos sonoros hechos en hueso animal en la colección del museo. ¿Son la mayoría del área surandina? Básicamente costa, ¿ya? Costa, ¿por qué? Por cuestión climática, ¿no? En sierra y menos en selva, el material orgánico al que corresponde también el hueso, no se conserva por el tema de la humedad, la lluvia, el suelo mismo, ¿no? En cambio, en costa, sí, ¿no? Sí hay una cantidad considerable de objetos en hueso que se han conservado al sur, también en el norte, ¿no? Básicamente cañas, antaras, ¿no? Silbatos, y que forman parte de la colección de material orgánico en el Museo de Arqueología. Tenemos cerca de 100 quenas, ¿no? No todas completas, obviamente, ¿no? Al contrario, las completas deben ser las menos, pero están ahí, ¿no? Están ahí para ser trabajadas también. Algunas viables, otras ya no. Perdón, y también mencionar que los huesos utilizados fueron de mamíferos y de aves, inclusive algunas pocas huesos humanos. La siguiente pregunta es del señor Edgar Yepes. ¿Cuál era la escala musical que conocían en esa época? Se hablaba siempre de la pentafonía.
pero si se unían dos filas, como ahora, se podía obtener más notas. En todo caso, si dos grupos lo hacen, tocando uno cada fila, ¿era mayor la cromática musical? Ya. Hay discusión aún sobre eso, ¿no? No sabemos si ha habido la escala partida, como ahora la conocemos, por ejemplo, en los sicuris del altiplano, ¿no? Sin embargo, hay idea de que sí había el uso el uso, a ver, en par, ¿no? De, por ejemplo, las antaras. Y esto lo vemos en la iconografía moche, ¿no? Donde, si bien no hay muchas antaras así físicas, tangibles, en iconografía sí se observa mucho, ¿no? La ejecución, el tañido de antaras por personas que están inclusive unidas por cuerdas, ¿no? Dan la idea de que ahí habría un vínculo, ¿no? Para hacer una ejecución colectiva, ¿no? En el sur, ya llegando por ejemplo, las antaras Nazca, ahí, bueno, sí, el uso colectivo en lo que respecta a octavas, sí se da, lo hemos visto ahora en las 6 antaras de la tumba CQT5, y nuestro amigo, el musicólogo Carlos Mancilla, está trabajando precisamente sobre el tema de las escalas. Yo creo que sería muy interesante que lo inviten específicamente para que nos ilustre sobre ese tema respecto a sus propuestas, ¿no? Él ya lleva largos 15 años trabajando este tema, entonces nos va a dar luces muy interesantes en los años que vienen por delante sobre este específico tema de su dominio, ¿no? Las escalas y afinaciones. La siguiente pregunta es del señor Eric Lamos. De manera general, ¿qué diferencias acústicas hay entre las antalas de 3 diámetros de Paracas y las de 2 diámetros de los Nazcas? Ya, eso es interesante. No sé si han tenido la oportunidad ustedes de soplar una tarca, ¿no? Una tarca es una flauta de madera del altiplano, pero cuando uno sopla la tarca, que es una flauta, como digo, de madera, tiene esa característica. El interior de la tarca, ¿ya? Es hueco, obviamente, como en una quena de caña, como una quena de madera, etcétera, ¿no? Pero esta tiene una característica interesante que es la forma interna también de la cavidad, ¿no? Por la que pasa la columna de aire que uno expele por el pico de la tarca. Entonces, cuando uno sopla la tarca, suena pues como un sonido rajado, ¿no? Que no es una nota limpia, sino y con una segunda voz que por ahí va surgiendo. Ese mismo efecto acústico se da en la antara de tubo compuesto de 3 diámetros, ¿ya? Al soplarla nada más. O sea, no vamos a obtener un sonido como cuando uno sopla el tubo de una zampoña, ¿no? Tú soplas y obtienes la nota, ¿ya? Porque el tubo es uniforme. Pero cuando tú soplas en el tubo compuesto, el tubo de 3 diámetros, no obtienes una nota limpia, para nuestra concepción, ¿eh? Pero en realidad hablar de afinación por nuestra formación occidental también, como decía, hay que percibirnos de eso, ¿ya? Sin embargo, o sea, como referencia, tomando como referencia esto, nuestra formación, se obtiene el sonido rajado, que es lo que nosotros usamos ahora, ¿no? El sonido rajado, que no es como soplar un tubo recto, sino que hay una característica acústica que se produce, un efecto acústico por la constitución interna del tubo. En el caso de 3 diámetros y en el caso de 2 diámetros también, a menor escala. Inclusive, uno cuando sopla un tubo en una antara de 2 diámetros, de acuerdo a la presión de aire que uno ejecuta o el ángulo de inclinación que le da la antara, uno puede obtener también variaciones, ¿no? Variaciones. Que son, pues, también formas que pudieron haber sido utilizadas por nuestros antepasados, ¿no? Por eso es, como les decía, materia de seguir investigando sobre este tema. La siguiente pregunta es del señor Carlos Gustavo Huster. Señor Trejo, ¿han registrado los sonidos en sus ambientes originarios o solo dentro del laboratorio? Con los originales, solamente dentro del laboratorio, ¿no? Dentro del laboratorio. Con las réplicas sí hemos podido salir a campo, ¿ah?
hay un tema pues de seguridad, ustedes comprenderán, ¿no? Es un poco complicado a veces, ¿sabes? Porque, claro, hay también, bueno, el respeto es importantísimo, ¿no? Al material con el que uno trabaja, que es producto, pues, de la creación de personas que vivieron hace tantos años, ¿no? Y que nos han dejado, nos han legado en el tiempo este valioso material. Hay que respetarlo, hay que cuidarlo, obviamente. Pero dada la característica especial, ¿no?, de un artefacto sonoro, un instrumento musical, que pues su valor agregado es el sonido, sí lo hemos podido hacer, pero solamente en laboratorio, como digo, ¿no? Laboratorio acústico, no en campo con los originales. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas que nos han dejado las personas. De parte de todo el semillero, le queremos agradecer profundamente por brindarnos parte de su tiempo en brindarnos tan didáctica charla. Ok, agradecido a ustedes también y a sus órdenes cuando deseen hablar nuevamente de eso. Gracias. Muchas gracias y esperamos que todo vuelva a la normalidad, tal vez para ir al museo y poder ver los instrumentos musicales. Sí, ojalá que esto se dé pronto. Aunque dicen que para el 2023 recién va a abrir nuevamente el ala de arqueología del museo, ¿no? Esperemos que sea antes. Muchas gracias. Y también de parte del presidente del semillero, quiero hacer llegar una invitación a todo el público presente al día de mañana, domingo, a las 7 p.m., a la ponencia del señor Carlos Manuel Brugni, donde hablará sobre el manuscrito de Huarochirí. Su ponencia titulada La sexualidad en el manuscrito de Huarochirí y su cambio en el paradigma cultural. Gracias y nuevamente gracias, señor Milano, por brindarnos su tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.